Mars Whiskey, dice Twin Alps, y lo otro no sé qué dirá, me imagino que dice whisky. Y abajo dice Blended Whiskey, ¿verdad? Que es mezclado y embotellado por Ombo Shuso, que es la empresa limitada, y es un producto japonés. Correcto, es de importación eh, directa, eso, por eso beneficia el costo. Les voy a contar un poquito de eso, y como ven aquí viene todo en japonés. Así que voy a servirme de un traguito ya de, vamos a abrirlo. Vamos a abrir este Twin Alps, o sea, como Alpes gemelas o como dos Alpes. Como les comenté, el whisky de esta semana o el lanzamiento del día de hoy es el whisky o el blend de Whisky Mars, se llama Twin Alps. Uno de varios blends que produce directamente Mars Whisky, como aquí tenemos el 3 and 7, tenemos el Twin Alps, tenemos también el Iguay Tradition, el Iguay Mars. Hay varios productos acá de esta destilería y de esta división de Mars Whisky. Es un blended whisky, o sea que tiene whiskies de grano y whiskies de malta. Vamos a ver qué nivel de, o podemos asumir qué nivel de mezcla tiene. Y pertenece a la cervecería Ombo Corporated, que es una empresa japonesa de muchos años. Vamos a hablar un poco más de eso adelante, que se dedicaba principalmente a producir sake, o que se llama cervecería, y otros licores directamente. Bueno, se elabora en la destilería Mars Shinshu, que curiosamente también se conoce como Gatake. Es porque realmente en el mismo lugar hay como dos destilerías. Una que se encarga de la parte del single malt, que es el Gatake, y el otro que es el Shinshu, pero realmente todo se llama así. Pero lo puede encontrar con los dos nombres directamente. Está enclavada en un entorno natural precioso, definitivamente es hermosísimo, con agua de alta calidad extraída 120 metros bajo la tierra, al pie del monte Tomagataki, en los Alpes centrales. De ahí es donde sacan el agua subterránea para hacer estos whisky. Y eso lo vamos a conocer también porque hay otro whisky que se produce ahí, que siento yo que es la base de que inclusive utilizan el agua que absorbe su suelo de la lluvia y también de la nieve cuando se derrite. Es muy interesante. Bueno, vamos a entrar un poquito para lo que es la parte de la historia. Resulta que el señor, vamos a ver cómo se pronuncia, Ishiro Iwai, que es el de aquí abajito de la foto, trabajaba para una empresa que se llamaba Setsu Sushu. Y resulta que él manda a Masataka Taketsuru a estudiar en Escocia, pero no solo lo manda a estudiar, sino a conocer el detalle de cómo, o sea, que aprendiera el arte de cómo producir whisky escocés. Se dice que Taketsuru tenía pues el reporte más detallado en físico de cómo realmente los escoceses hacían su whisky. Él, pues allá, Taketsuru tiene su historia, obviamente, en Escocia, estuvo en varias destilerías, estuvo estudiando química y demás, y hasta se casa también por allá y se devuelve en Escocia. Parece que él no quería como que mucho volverse a Escocia, más fue la esposa que quiso volverse a Japón, fue más la esposa que lo estimuló a devolverse. Y cuando vuelve aquí años después, pues obviamente él llega a presentarle al señor Iwai pues el reporte o todo el detalle, todo el informe de cómo se realizaba el whisky en Escocia, cómo se producía el ABC de la producción de whisky en Japón. Desafortunadamente, la empresa esta, Setsu Shuso, donde trabaja el señor Iwai, cuando viene Taketsuru, pues tiene una situación económica bastante mala, y no solamente ellos, sino también todo el ambiente económico en Japón y en muchas partes del mundo, que dio al traste o generó, en este caso, pues la Primera Guerra Mundial, que hace
años en ese momento estaba por haber terminado y generó, pues obviamente, una situación económica negativa en el pueblo de Japón y en muchos pueblos del mundo. Así que la intención que tenía el señor Iwai de poder producir whisky en esta empresa Setsu Chuso, pues definitivamente ese proyecto quedó engavetado, lo dejaron en stand-by, no lo pudieron hacer. Desafortunadamente, bueno, el señor Masata Taketsuru, que quería pues, seguir produciendo whisky, conoce a un farmacéutico mayorista y comienza a destilar whisky. Este luego se convierte en la destilería Suntory, que es este señor de la izquierda de arriba. En 1934, Taketsuru, para terminar, digamos, por el momento con la historia de él, se independizó y lanzó su propia destilería que se llamó Nikko. Y ya, bueno, todos conocen que desde ese momento hasta el presente, tanto Suntory como Nikka son de las más famosas destilerías del Japón y las que llevan pues mayor o tienen mayor competencia a nivel de ese país nipón. Pues años después de esta situación, el señor Iwai fue reclutado por un amigo suyo como asesor de Ombo Breweries, o la cervecería, en este caso Ombo. Y como les dije antes, desde 1872 tenía su negocio dedicado a lo que eran los licores, el sake, cervezas, etc. Pero no fue hasta 1949 que Ombo Shushu obtuvo su licencia para destilar whisky, marcando pues el comienzo oficial, en este caso, del viaje de Mars. Pero realmente fue bastante difícil, aunque obtuvieron su receta, tuvieron varios problemas para poder llegar a su objetivo, y no fue hasta 1960 que la cervecería completó la construcción de la fábrica Yamasashi, que actualmente es la bodega de Mars Yamasashi. Esa fue como la base, o esta destilería fue como el centro para realizar todo lo que era la producción de licores occidentales, mezclas con whisky de otros países o de licores de otros países, etc. Las instalaciones de la destilería se instalaron según el diseño de Iwai, o sea, Iwai hizo todo el diseño de la destilería de whisky, hizo los diseños inclusive de los alambiques anchos, de cuello ancho también, grandes, o sea, bajo obviamente su dirección, o sea, él se encargó de la dirección de esta, digamos que podemos decir que la sección del whisky o la sección de licores de Ombo Shushu, ¿verdad? Las instalaciones de la destilería se instalaron según, como dije antes, según el diseño de Iwai, bajo su dirección. La cervecería comenzó a producir aguardientes de malta, principalmente en este caso de whisky. La marca fue elegida por un concurso público. De hecho, ellos siempre mantenían un símbolo de la cervecería que era como una estrella. Entonces le pusieron, en función o en honor a esta estrella que era su insignia, le pusieron Mars, y por ende quedó en Mars Whisky como una división de Ombo Shushu, ¿verdad? Ha sido el símbolo desde la fundación que le tuvieron. Las ventas comenzaron con este nombre y se han producido varios whiskies bajo la marca Mars Whisky. Varios no, un montón, muchas opciones, de las cuales pues que he dicho que tenemos 3 en este momento en el país, porque hay una que de hecho está agotado, no lo han vuelto a traer el importador, que es el Iwai Tradition. Pero el Mars y estos dos, el 3 and 7 y el 3 and Out, están recién llegando al país, pues nos van a acercar un poco más a el tipo de whisky que hace la gente de Mars Whisky, que es bastante agradable. Bueno, aquí se ve una foto de la zona, ahí en los Alpes japoneses. Muy bien. La destilería Mars Shinshu, perdón, se funda en 1985. O sea, ellos ya tenían la otra destilería, de hecho tienen varias destilerías, inclusive hasta el nivel del mar, pero en 1985 ellos
fundan esta destilería que empezó a construirse un año antes en los Alpes japoneses, rodeado de hermosos y frondosos bosques, en un entorno propicio para una maduración lenta, gracias a su gran altitud y agua blanda. O sea, querían buscar algo que se pareciera un poquito a Escocia, aunque Escocia tal vez sus partes altas no son tan altas, pero querían buscar un clima similar para producir whisky similar a el escocés. De hecho, Iguay, acuérdense que Taketsuru le trajo el reporte, él lo guardó, galetó, como decimos nosotros, pero para esta oportunidad él vuelve, él retoma esos escritos, ese reporte que hizo Taketsuru para poder entonces él hacer su whisky. La destilería se encuentra, óigalo bien, a 800 metros de altitud al pie del monte Kizukoma, en los Alpes centrales de Japón. Esto queda directamente en la prefectura de Nagano. Hablando de la zona, dicen que es una zona fresca y brumosa. La lluvia y la nieve derretida se filtran a través de su suelo granito, convirtiéndola en agua de alta calidad y rica en minerales naturales. Vean qué interesante lo del clima, porque también se madura el whisky ahí arriba. Los veranos dicen ellos que son muy cortos y calurosos, y los inviernos son más bien largos y rigurosos. Hay mucho más tiempo de invierno que de verano. Inclusive llegan a tener temperaturas bajo cero. Ellos dicen que más o menos la temperatura, que es bastante fresca en el lugar, anualmente el promedio es de 8 grados centígrados a nivel anual, a nivel general. ¿Esto qué facilita esto? Bueno, resulta que hay una maduración, como dije antes, más lenta y más profunda. Imagínense que la cuota de Los Ángeles que tienen ellos ahí es del 3%, o sea, muy similar a la escocesa, que anda más o menos entre un 2 o un 3% aproximadamente. Saben que aquí hay un edificio que dice Single Malt Komagataki. Ese es como ellos hacen 2 Single Malt en esta destilería. Y los de granos lo hacen en la que llaman Shinshu. Al final es mismo, exactamente la misma, solo que ellos mismos hacen sus divisiones. Antes de hablar de algunos detalles técnicos importantes sobre la destilería, les voy a dejar un pequeño video para que ustedes puedan ver, un asunto de 2 minutos, puedan ver de primera mano la destilería, no solamente la estructura como tal, sino también la flora que le rodea. Es un lugar espectacular. Disfruten el video y ya volvemos.
Vamos a hablar de algunos detalles importantes. Siempre es importante tener un poco de conocimiento sobre la destilería. Resulta que la destilería pues recibió una ampliación, se amplió y se remodeló la destilería en el 2020 y la nueva capacidad de producción anual alcanza en este momento los 185,000 litros. De hecho, ellos mandaron a hacer los alambiques, estos que ven ahí, que son bastante grandes, bastante anchos en su base y ancho también su cuello, exactamente iguales. Es una réplica de los originales que Higuay mandó a hacer a la medida. Y de hecho los originales están afuera en la entrada. La destilería se ha equipado con un nuevo edificio que alberga los tanques de fermentación, ¿verdad? Que son, ahí tenemos tanto de madera como de acero inoxidable. La sala de alambiques y una nueva bodega de crianza con capacidad para 2.500 barricas. Ya ellos tenían una bodega de 2.000 barricas, pues más 2.500 es un total de 4.500 barricas que pueden madurar y albergar en ese momento. Como ellos tienen otras destilerías también, inclusive a nivel del mar, ellos pueden utilizar algunos whiskies que producen aquí y mandarlos a otra destilería para moverlos de otra manera. Pero esto en particular que estamos hablando hoy, o el que vamos a hablar hoy, el King Out, es 100% madurado y producido directamente en los 6 tanques de fermentación, cada uno con un volumen de 6,000 litros, están compuestos por 3 tanques de madera de pino de Oregon, que están arriba al lado izquierdo, y 3 tanques de acero inoxidable. Ahí vemos uno que está por aquí, arriba también tenemos otro. Y para la destilación, Hsinchu está equipado con un par de alambiques de cobre tradicionales, un alambique de lavado de 6,000 litros y un alambique de alcohol de 8,000 litros, ambos calentados indirectamente con vapor. Esta producción de gran altitud, dicen ellos que gracias a las temperaturas bajas hacen más lento el proceso de maduración, lo cual permite un desarrollo de sabor más delicado y matizado. No solamente tienen el acceso a las fuentes de agua que son, ellos tienen obviamente estar en esa altura, estar tan cerca de las cumbres de la cadena montañosa ya japonesa, los altos japoneses. El agua proviene de muchos manantiales que tienen allá ellos o nacientes de la montaña, que constituye a su sabor suave y sutil, dicen ellos. Obviamente aparte de eso también sacan agua subterránea de acuíferos, como también de la misma agua que utiliza cuando la nieve se derrite, de la lluvia también es procesada, purificada y obviamente utilizada en algunos whiskies, no en todos, eso vamos a verlo ahora. La crianza es muy variada en barricas. El Mars Whisky es conocido por añejar su whisky de diferentes barricas. O sea, ellos utilizan pues, obviamente el roble americano ex-bourbon, roble europeo, normalmente español, de Jerez, etcétera, ¿verdad? Esto con el fin de también generar una serie de sabores y experiencias diferentes en todas sus etiquetas originales. La innovación para Mars es muy importante. Obviamente, como típico de la cultura japonesa, tiene un arraigo muy fuerte a la tradición y en lo que es hacer whisky no hace la diferencia. O sea, también se arraiga mucho la tradición, pero con experimentación también, gracias a las nuevas tecnologías. Utilizan, dice aquí, diferentes tipos de cepa de la levadura, utilizan cebada malteada sin turba y con turba también en otras presentaciones. Y bueno, esta exploración, dicen ellos, o estos nuevos métodos, también respetando las prácticas tradicionales, como dije antes, han ayudado a Mars Whisky a destacar en el mercado japonés de whisky, no solamente allá, sino también a nivel internacional. Ese es un punto sumamente importante de la defensa. ¿Mars ha enfrentado desafíos? Pues sí, obviamente, como casi todas las destilerías, ha enfrentado desafíos debido a uno de ellos a la caída del mercado de whisky en Japón.
y tuvo que cesar sus operaciones en 1992. Definitivamente tuvo que cerrar en el 92, pero reabre en el 2011 en medio de un resurgimiento global de la popularidad del whisky japonés. Las especificaciones de Iwai, aunque inicialmente no fueron bien recibidas por el mercado japonés, él hacía primero los whiskies muy intensos y ahumados, y tal vez al mercado local no le gustó al principio, en el 49, en el 60, pero ya fue obviamente modificando y fueron bien recibidos, después de no haber sido bien recibidos, sentaron las bases de una rica herencia y un espíritu pionero por el que Mars Whisky es reconocido hoy en día. Y es reconocido porque tiene una serie de premios de los mayores concursos a nivel mundial de whisky, principalmente de la Whisky Awards, Whisky World Awards, me acuerdo, sí, entre muchos otros que obviamente se reparten entre sus diferentes etiquetas. Y bueno, llegamos a el invitado de la noche, el invitado principal de la noche, o el único, porque hoy estoy solito yo, que es el Twin Alps. Twin Alps porque su nombre representa los dos majestuosos Alpes que rodean la destilería Mars, como Agatake o bueno, sí. Son los Alpes centrales y los Alpes del sur, así que entonces le quisieron poner a este whisky ese nombre de Alpes gemelos o de Alpes hermanos, no sé, lo que quieran interpretar. Es un blend que utiliza maltas y granos británicos y japoneses. Qué interesante. Es un blend que utiliza maltas, como dije, granos británicos y japoneses, y ha recibido premios mundiales de principalmente del World Whisky Award del 2021. Y ganó la categoría de blended menor de 12 años, fue uno de los ganadores de las categorías. Y para recordarles, este Twin Alps se realiza en Martinsville, enclavado en un entorno natural privilegiado, como dije al principio, con aguas de alta calidad extraída a 120 metros de profundidad al pie del monte Comagama. No me dio tan mal con la pronunciación. Pero bueno, y por último llegamos a las notas de cata, que aquí, bueno, voy a tratar yo de percibir y contarles un poquito. Dice Mars Twin Alps o Alps es un whisky japonés suave y con un perfil aromático muy atractivo. Es sumamente suave. Primero, a ver, voy a enseñarles el color. Yo aquí hablando de este colorcito, creo que este tiene un poquito de colorante, pero creo que pasó por una barrica de Jerez. Este es un color ámbar, un ámbar dorado. El de 3 and 7 era un colorcito más oro, ¿verdad? Esto sí tiene un tono mucho más ámbar, ¿verdad? Y tiene unas piernas bastante, no sé si lo logran ver, bastante gruesas, mucho más gruesas que el otro. Hay un poquito más de densidad, pero lo vacilón es que esa densidad normalmente muchas veces depende del nivel de alcohol, por eso estamos hablando de que tienen 40 grados de alcohol, o sea que no es mucho, y apenas lo normal los ven. Y tiene unas piernas bastante elegantes, gruesitas. Si cae con velocidad, si bajan rápido. Es un color un poco más oscuro que el otro. Bueno, vamos a nariz. A mí me llega un olor, un aroma, disculpen, a repostería, pero no como la que sentí con el 3 and 7, que era un poquito más relacionada tal vez por las especies de hornear, el caramelo, hasta chocolate, le sentí un chocolate con leche. Este en particular se siente más como... Hay unas notas como de repostería, pero no de queque, sino como galleta o como galletas de vainilla. Tiene unos toques también muy similares al otro, que son como un
eh, ¿cómo se llama? Un cítrico herbal. Eso sí me parece como el otro, un cítrico herbal. Y puede ser tal vez como una de naranja, no. Tal vez como una toronja, tal vez, o tal vez algo herbal, puede ser como una hojita de limón, pero es muy fresco, es muy fresco, pero todavía no he sentido así como que tenga un mentol o que tenga, bueno, puede ser que tenga una sensación un poquito mentolada, un poquito, y tiene unas hierbas súper interesantes. Uy, tiene algo en el fondo, es como un té, es como un té, pero ¿saben qué me gusta? Como un té negro, o sea, no es té verde, sino es como un té negro en el fondo. Hay como un té oscuro, como un té, y como, sí, y como que estuviera algo tostado, digamos. Mm. Y tiene, sí, y tiene algunas especies, pero no tanto de hornear, sino como son como unas especies que son herbales. Hay una sensación herbal y pica un poquito. No, pero eso no pica, es como la sensación de la frescura. Estaba pensando tal vez si era eh, esta raíz, que se me olvida siempre, producción. Creí que era un jengibre, pero no, no exactamente. Me da una sensación similar, la frescura y el picoteo, pero no es exactamente. Que a veces el jengibre uno lo siente fácil y bastante real, digamos. En este caso, no tanto. Que vacilón, ya esa sensación a galleta de vainilla o de repostería de vainilla, ya se nos escapó esa primera capa. Y ahora lo que siento es eso, mucha hierba, sensación de bosque, un cítrico, un cítrico herbal, puede ser la hoja del cítrico, la piel, pero no es naranja, pero tampoco es limón, limón, no sé, es algo como intermedio. Me encanta esa respiración profunda y sentir ese té, es como un té negro, qué rico. Ahora no le siento caramelo, no, mucho más herbal la nariz. Vamos a ver, aquí qué dice. Dice que tiene aromas amaderados con notas de vainilla, galletas dulces. Ven, pues yo dije galletas de vainilla, pero sí. Combinado con un toque de frutas maduras. Esas notas, esas frutas maduras, que de veras son un toque, apenas hay un toque. Las identifico yo como si fueran, como parecidas cuando el whisky pasa por Jerez. Parecidas, no, no estoy muy seguro. O sea, es un poquito, excepto con la parte herbal, sensación boscosa, de veras que transmite esa sensación de bosque, de agua pura, tiene, tiene algo floral también, muy poco, pero tiene algo. Bueno, dice, otros describen aromas de malta, caramelo ligero, galleta tipo biscuit, canela y espíritus de grano con un toque de manzana. No, yo lo siento más herbal, cítrico, té.
Sí, hay unas frutas ahí escondidas, maduras, un toquecillo que lo relaciono con Jerez. Vamos a ver en boca. Ellos no nos dicen en qué barricas. Sabemos que utilizan esas barricas, pero no sabemos cuáles ni cuántas. Entonces hay casi que descifrarlo. Bueno, muy suave, muy rico, o sea, alcohol cero. Y eso que es joven, ¿verdad? Hay algo un poquitito cuando usted respira profundo, pero rico, le da personalidad. Qué rico, ¿verdad? Hay un caramelito escondido, pero caramelo salado. Y hay un poco de mineralidad también ahí. Hay una sensación mineral ahí muy agradable. ¡Hue puña! Un montón de cositas fuimos encontrando, pero como es tan suave, cuesta encontrarle, pero sí tiene. ¿Qué más decía aquí? Frutas maduras, sí, eso es un toque apenas que tiene. Aromas de malta, no lo siento tan maltoso, vieran que no. Bueno, Salucita, whiskeras, vamos a probar esta delicia. Lo que sentí primero fue como una toronja, como un postre de toronja, una toronja con miel o una toronja como las que venden aquí. Compotada no, pero sí cocinada, tiene como una sí, como una toronja como con cajeta, esas que venden aquí en Costa Rica, que esa sensación de la toronja confitada es la palabra, una toronja confitada, dulcita. Después sentí un poco de vainilla líquida, cremosona, más líquida diría yo. El cremosón siempre lo relaciono más como con la vainilla. Es como una vainilla un poquito más líquida. Había frutas maduras. Aquí sí siento más fruta madura que en nariz. Un poquito de incienso, muy poquito. Quiere decir que pudo haber pasado un ratito ahí en mi sonara, no sabemos. Pero si el otro pasó, puede ser que este haya pasado. Las frutas maduras se siente después de esta parte que les dije de la toronja confitada, se siente como muy rápido. Me costó como percibir cuál, pero me da un perfil similar a los whiskies que pasan en Jerez, similar, pero no tanto. Es apenas como un toque. Entonces, aunque al principio, cuando lo probé, cuando empecé el programa, les dije, ya sé que pasa en Barrica Jerez, ya no estoy tan seguro. Y si pasó fue tal vez alguno de los whiskies de grano o de malta, tal vez los reposaron en diferentes barricas y después los cazaron. Por eso hay un dejo, ahí hay una sensación similar. Vamos de nuevo. El final lo sentí cortito. Bueno, toda la sensación, porque aquí estoy sintiendo cosas minerales en el final. Hay un café. Uy, qué rico. Hay un cafecito. Ahora que estaba yo con esa sensación, recuerden, para recordarles, una entrada como a toronja, confitada, herbal. Ahora se siente un poquito más de jengibre en la boca que en la nariz. En la nariz buscaba más otra frescura. Aquí sí la siento más, es jengibre. Uy, sí, mucho más. En el final queda también. Lo sentí que envuelto como en un café. Pero un café dulce, muy fuerte, pero dulce, no amargo. No amargo. Y hay una sensación, sí, como de agua al final. O sea, hay una sensación mineral, de agua mineral. Y hay madera, y madera tostada, se tiene. Bastante la madera tostadita. Qué rico, él queda en boca así al final como dulce,
fresco, con un poquito de picantito del mismo jengibre. Y mineral, después sale como un agua mineral. Y hay como esta sensación de bosque se mantiene también, pero hay como una sensación como a paja o a césped seco o astillas de madera. Qué vacilón, como astillas de madera. Y hay una sensación tostadita en boca, al final no, en la boca como tal. Él digamos que dulce no es comparado al 3 and 7, pero sí hay algunos rasgos que le dan una sensación dulce, digamos, como la toronja confitada, como los toques de frutas maduras. Eh, ese café se siente como un café fuerte, pero como dulcito. Es muy suave. Yo lo siento muy complejo también en nariz, no solo en boca. En boca es complejón. Está todo muy bien nivelado. En nariz uno le va sintiendo capas y capas. Aquí van saliendo una que otra, pero en general la armonía de todos los sabores es lo que lo hace mucho más interesante, y el poder ir definiéndolos o detectándolos y quedarse pensando uno de qué es, en su mente, pensando en qué es, porque es que es bastante armonioso, muy armonioso. Está muy interesante, me gusta mucho. Vamos a ver qué dicen de la boca. Textura suave, muy suave, gracias al agua de manantial de la montaña. Sabores amaderados, hay madera tostadita y algo ahumados, ahí está, la parte ahumada y la parte tostada, no ahumada, no es ahumada de turba. Hay algo ahumados provenientes del barril, junto a una dulzura frutal accesible. Sí, pero esa dulzura es rica porque no es dulce, pero todo lo envuelve muy rico, hace que la experiencia sea muy rica en la boca. Junto con una dulzura frutal accesible. Otros detalles, dice manzana, ahora sí la senté, una miel ligera, ven, les decía yo como una manzana, tal vez con un poquito de miel o algo así, hay una miel ligera, roble, pimienta, puede ser, yo lo siento más como el jengibre, esta parte picantita, pero vamos a ver. Puede ser que tenga una pimienta, pero no es pimienta negra. Hay otros tipos de pimienta conocidos como pimienta blanca o algo así. Puede ser que haya otro tipo de pimienta, pero pimienta negra, no la siento por lo menos. Acuérdense que esto es de percibir, ¿verdad? Toque de vainilla, sí. Con el agua sentí más vainilla que sin agua. Y el final dice que es suave, con roble dulce, pimienta negra y un leve carácter frutal, descrito también como el retrogusto suave y cálido. Sí hay una suavidad y calidez, pero hay mucha mineralidad para mí. Bueno, mucho no. Hay un nivel de mineralidad al final, cuando ya pasa el dulce y todo, de las frutas, lo que te queda es una sensación mineral. Boca. Pica rico, pero sí puedes, yo no sé, relacionar, seguro por la misma frescura y la pica. Puede ser una pimienta así en lugar del jengibre, de lo que pica. Me encantan esas frutas y ese café, esa toronja confitada. Me encanta esa frescura. No sé, calidez. Es muy suave, sí, al final. Picantito. Ya después queda más mineral.
Se mantiene bastante, les cuento. Aún no tengo la sensación. Solo que ese final yo lo siento. Sí. Ven, ya ahora se me fue toda esa parte frutal y demás. Y ya me queda mineral, mineral, mineral. Sí, es larguito. Es larguito este final. Está larguito. Qué vacilón ese té. Y que no digan ellos que tiene té, qué vacilón. Bueno, eso es lo que lo relaciona. Qué rico. Bueno, whiskeros. Mm. Ese café con las frutas, me encanta, me encanta. Y la frescura del... Y yo relaciono jengibre, ya después tal vez el picoteo sí es un poco más de pimienta. Qué rico, está riquísimo. Diferente al otro, el Tree Excellence es más dulcito, igual es suave, no tan suave como este, yo creo que este es más suave todavía. Más suave. Yo sí les digo que me gustó muchísimo y me tenía claviado porque había muchas notas y como lo abrí en el programa yo no lo había probado, entonces él es tan suave, entonces hay que meterse de lleno, concentrarse para poder sentir esos otros tipos de aromas y difíciles, porque él es complejo en general y me parece que también está muy bien, principalmente en boca, está muy bien balanceado, muy bien balanceado. En nariz también, pero en nariz uno van saliendo las capas, entonces uno va percibiendo esto y después esto y detrás viene esto y va. Pero en boca era un poquillo más difícil de descifrar. Pero me parece que está muy, muy bien hecho. Y esa sensación mineral que me deja al final es bastante vacilona, llamativa. Yo no recuerdo haberme tomado un whisky y me dejara una sensación tan mineral al final. Es vacilona.